habla claramente, Manuel, de la unión entre los gobiernos, entre las agencias de inteligencia y el tema extraterrestre. Vamos a ver si te parecen unas fotografías. En concreto esta que estamos viendo ahora, se ven una serie de ovnis sobre el Capitolio en Estados Unidos. ¿Qué puede significar esto? Esta es una fotografía polémica en sí misma, si no viniese acompañada de una serie enorme de testimonios. En los años 52, 54 hubo una auténtica oleada de casos en los Estados Unidos y algunos de ellos tan descarados como el que vemos en la fotografía, en que los ovnis aparecían en el mismo Capitolio de los Estados Unidos. Lo que nosotros llamamos casos de macroavistamientos, de avistamientos de ovnis en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades. Aquí en España hemos tenido últimamente casos como el del 2 de febrero del 88 o, sin ir más lejos, el 5 de noviembre del pasado año 90, en que ha habido miles de testigos. En aquella época, hubo una serie de scramble, de maniobras, de tratar de interceptar por parte de los cazas del ejército americano esos objetos que estaban sobrevolando descaradamente la capital de los Estados Unidos, Washington, y el Capitolio, y hubo detecciones en radar, hubo una serie de avistamientos muy notables, y fue uno de los casos clásicos también, a pesar de que posteriormente los escépticos y los detractores del fenómeno trataron concretamente con esta fotografía de desacreditar el tema, hablando de una inversión térmica o por lo menos unos reflejos de las luces en las nubes. De todas formas, repito que no se trata de analizar una fotografía, sino un caso. La oleada de 1952-54, que fue extraordinaria, con miles de casos de macroavistamientos, que es lo más importante. En esta otra foto que estamos viendo ahora, clásica también dentro del mundo de la ufología, vemos a un presunto extraterrestre, un hombrecillo sujetado por dos personas con gabardina blanca que dicen podían ser miembros del FBI. Sí, esta es una historia también del mito de los ovnis dentro del fenómeno, y esto ha vuelto a crear una polémica, ha vuelto a saltar la actualidad a partir del año 87 en el Congreso de la MUFON en Estados Unidos, cuando vuelve a ponerse sobre la palestra el tema de los ovnis estrellados, de supuestos platillos volantes que habrían colisionado, que se habrían accidentado en la superficie terrestre, que habrían sido recogidos por los ministerios de defensa, por el ejército, y cuyos cadáveres de tripulantes se les habría hecho la autopsia, se habría analizado. Esta fue una de las primeras, quizá la primera fotografía que comenzó a circular, primero aquí en Europa, luego en los Estados Unidos, y que se ha convertido en clásica, en la que se pretende presentar a un ser de pequeña estatura con la apariencia clásica del humanoide pequeñito, macrocéfalo, que se describe en muchos casos de encuentro cercano, y que estaría entre dos miembros del FBI precisamente. Se habla de que esto estaría relacionado con el apagón de los Estados Unidos, el famoso apagón que habría sido ocasionado por los compañeros de este pequeño ser, que habría sido recogido vivo, según cuenta la leyenda sobre este tema, pero que, por supuesto, dentro de los sectores más críticos de la ufología moderna, no pasa de ahí, no pasa de ser un mito, de ser una historia bonita, de ser una leyenda que, repito, a raíz de unos documentos, los documentos de Majestic 12, que han saltado a la palestra en el año 87 y que todavía siguen creando polémica, tampoco tiene más elementos de juicio para desmitificarlo o para darle ninguna credibilidad. Hablabas de un extraterrestre carbonizado y capturado, ahora estamos viendo también la clásica foto del que pretende ser un extraterrestre, quizá que fue carbonizado y que, bueno, fue cogido, ¿no?, por los Estados Unidos. Muy curiosa esta foto también, ha traído mucha polémica. Sí, esta es la foto del incidente de Laredo en México, que también es una de las más clásicas, quizá la más conocida junto con la anterior, y que supuestamente vendría a ser también otro de estos tripulantes de uno de estos ovnis estrellados, a pesar de que esta foto concretamente ha creado mucha confusión porque se la ha relacionado, sobre todo modernamente, con el caso de Roswell, el incidente en Roswell del 8 de julio de 1947, donde parece ser que efectivamente un objeto colisionó en el desierto de Roswell, muy cerca de la base de White Sands, y se recogieron 4 cadáveres que respondían a esas características de pequeña estatura, macrocéfalos. Bueno, en principio aclaramos que esta fotografía que habíamos visto no es de Roswell, no tiene nada que ver, sino que es un accidente diferente, y que, sin embargo, cuando fue analizada, según los críticos, según los escépticos, se habrían encontrado los restos de unas gafas de un piloto, y se llegó a la conclusión de que esto eran los restos de un piloto americano carbonizado. Hace cuestión de días recibíamos también un informe de los Estados Unidos. Te repito que en los Estados Unidos el tema de los ovnis estrellados ha vuelto a saltar a la palestra rabiosamente. Se están haciendo muchísimas investigaciones. Solo sobre el caso de Roswell se están preparando 3 libros monográficos de ufólogos norteamericanos, uno de ellos de Stanton Friedman, uno de los máximos expertos, solo sobre ese caso, y se ha vuelto a reanalizar todo el material, se ha vuelto a reestudiar todos los datos que existían, han aparecido nuevos testigos, el volumen de información sobre el mito de los ovnis estrellados se ha duplicado, triplicado, multiplicado por 4,
Y esta fotografía también, a pesar de que yo personalmente también soy muy crítico con ella por los análisis que existían hasta ahora, tenemos que ir con mucha prudencia en este tema y por lo menos tener todos los elementos de juicio sobre la mesa antes de dictaminar una opinión. Hace muy poquito veíamos precisamente en Euskal Televista la película Hangar 18, en la cual presuntamente Estados Unidos tiene en su poder una nave extraterrestre. Vamos a hablar de otras películas más conocidas quizá como ET o Encuentros en la tercera fase V. Se dice que puede ser que los gobiernos están intentando darnos a conocer el fenómeno OVNI poquito a poquito. ¿Tú crees que puede ser esta la causa, el origen de estas películas tan importantes? No lo sé, lo que desde luego está claro es que esas películas han conmocionado a multitudes, han acercado a mucha gente el mito extraterrestre, el mito de la creencia en otros mundos, en otros seres, en otras inteligencias. Yo me imagino que aquí tendrían que hablar los autores. Steven Spielberg fue testigo de un avistamiento, él estaba muy interesado en el tema mucho tiempo antes, y también es lógico que en ciertos sectores de la ufología traten de utilizar, cuando se produce un evento público como es el de estas películas, traten de utilizarlas para decir que, bueno, se nos trata de convencer de que los extraterrestres son buenos, se habla de ET, se habla de Encuentro en la tercera fase, o de que los extraterrestres son malos, entonces se habla de V, se habla de los invasores de Marte y demás. Yo creo que hay que dar un poco de confianza al autor que trata de contar una historia, al productor o al director o al guionista que trata de contar una historia, y en principio no ver fantasmas donde no los hay. Que no lo sé, aunque en principio desde luego son películas que han conmocionado a multitudes y ya solo por eso tienen un valor enorme. Siguiendo con ese nexo de unión de gobiernos, militares y extraterrestres, tenemos un caso muy concreto que fue cuando Neil Armstrong pisó la Luna. Sí. Lo primero que dijo es: ya están aquí, los tenemos posados aquí. Hay una conversación entera recogida en la cual, bueno, prácticamente se puede asegurar de que estaban allí naves extraterrestres. O naves por lo menos. Luego se especuló con muchísimas cosas, si es que los rusos habían llegado primero, si es que era otro tipo de historias, bueno, como se suele especular siempre. Sí es cierto que hay una grabación de 2 minutos en el sistema de bucles que usaba la NASA para retransmitir la misión espacial a la Tierra. Sí es cierto que hay una grabación de unos radioaficionados europeos que siguieron grabando la conversación, que se censuró esos 2 minutos y donde aparece todo eso que contamos, otras naves, otros seres allí. Sí es cierto que hay testimonios de periodistas como José Antonio Silva, que fue expulsado del centro receptor de información cuando comenzó esa conversación. Sí es cierto que existen cientos de fotografías, cientos de filmaciones, que existen muchísimos pilotos, algunos de ellos que han reconocido públicamente haber visto ovnis durante las misiones espaciales. Nosotros disponemos de grabaciones en vídeo, de grabaciones en audio originales, casos como el de Borman desde la Gemini 7. Sería para estar hablando un problema, Michel. Hay un caso muy curioso, precisamente la expulsión de José Antonio Silva de aquel control de seguimiento. Parece ser que lo que explican, lo que dicen, que la realidad fue que bueno, que el pobre astronauta tenía una necesidad fisiológica, ¿no? Y que no querían que lo viera todo el mundo. Me parece un poco ridícula esa explicación. Sí, ¿no? Sobre todo cuando, en principio, como muy bien sabes, los trajes espaciales están preparados para todo ese tipo de problemas. En segundo lugar, porque esa grabación de esos radioaficionados está ahí. En tercer lugar, porque el inicio de la conversación de esos astronautas coincide con lo que nos contó a nosotros personalmente José Antonio Silva. En cuarto lugar, porque ese incidente del Apolo 11 en el año 69 no es más que uno de los cientos de incidentes que se han dado en las misiones espaciales en que los astronautas aseguran haber visto cosas extrañas, haber grabado cosas extrañas y haber vivido fenómenos extraños durante las misiones espaciales. ¿Qué piensas tú del informe Matrix, de esa posible relación de los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia con los extraterrestres? ¿Tú crees algo de ello? En principio soy tajante, no. En principio plantearnos la posibilidad de que una civilización capaz de superar la velocidad de la luz, no vamos a hablar de astrofísica, ahora sería muy complejo, ni de astronáutica, algo que es imposible implanteable para nuestra ciencia, capaz de superar la velocidad de la luz, de desintegrarse molecularmente y volver a integrarse, capaz de recorrer distancias astronómicas, y nunca mejor dicho, llegue aquí para comer gazpacho de terrícola con glándulas de vaca, no tiene ningún sentido común. Sí me parece más lógico pensar que, como piensan otros compañeros españoles, que el informe Matrix es parte de una campaña de intoxicación, de una campaña de desinformación por parte del gobierno norteamericano, que ha tenido resultados muy notables en España, y de esto sí podemos hablar desde Hablaremos en el coloquio de esta campaña de desinformación. Gracias, Manuel. Enseguida.